Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco. Si usted ha escuchado, ha leído sobre esos pleitos que surgen entre parejas, entre matrimonios, y que él o ella retienen al niño, lo violentan, o que hay alguna situación grave, un delito, y que luego los niños hacia dónde se pueden quedar, a dónde pueden recurrir, es que se ha promovido una iniciativa para suspender la patria potestad a quienes vulneren a los niños. Y esto es muy importante. El niño es el baluarte más importante de la sociedad. La célula básica, desde luego, es la familia, pero los niños están indefensos, son vulnerables y son los que debemos de proteger y tutelar sus derechos. Por ello, la diputada Nancy Gutiérrez, ella es diputada local por el Partido Acción Nacional, ha promovido esta iniciativa, entre otras, pero vamos a platicar en principio de esta importante, me parece una importante iniciativa, por eso le pedimos que nos acompañara. Nancy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo, un gusto estar aquí con tu auditorio, un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha. Y que se van a interesar en el tema, Nancy, porque comentábamos fuera del aire, Aguascalientes ocupa el cuarto lugar, digo, no es honroso. No. Ocupar un cuarto lugar en divorcios. En divorcios, y a pesar de que somos un estado, yo creo que de los más conservadores, sí, tenemos estas cifras. Contradictorio, ¿no? Contradictorio totalmente, o sea, y por más que le busco, yo digo, ¿cómo? También tenemos el problema de violencia familiar. Que es muy alto. Muy alto, no bajamos del tercer lugar en años, o sea, nos vamos al tercero, al cuarto, al quinto, a lo mucho, y regresamos al tercero. Sí, las cifras no bajan en violencia familiar, y esto pues denota también una cultura, ahí sí, el conservadurismo, el machismo, y por eso terminan siendo víctimas en su mayor parte las mujeres. Ahorita en vacaciones sí nos enfrentamos a casos de violencia en contra de los niños y niñas. ¿Por qué en vacaciones, Nancy? Porque no sabemos convivir en familia. ¿Qué pasó en la temporada de que vivimos COVID? O sea, se dispararon los números, claro que sí, o sea, y yo creo que todavía seguimos viviendo las consecuencias de estos encierros, porque no sabemos convivir como familia. Entonces, esto son problemas. No lo había pensado, así. ¿Sí? No sabemos convivir en familia. Perdón que te interrumpa, diputada Nancy Gutiérrez, pero es cierto. Estamos acostumbrados a que nos levantamos, llevamos a los niños a la escuela, a sus actividades, y te desentiendes 5 o 6 horas de él. Sí. Pero si los tienes en casa, explotas. Sí, y sobre todo los papás se salen a trabajar, porque todavía hay muchas mujeres que se quedan en casa a hacer los quehaceres, a cuidar a los niños, y cuando llegan, pues, o estaban en la temporada de COVID que no podían salir a trabajar, se volvían locos. Entonces ahí era cuando ya había tantas emociones juntas que pues se detonaba la violencia. Entonces sí tenemos un cuarto lugar a nivel nacional en divorcios. No se diga las personas que no se casaron, o sea, ahí ya no tenemos las cifras de cuántas personas se separan, que viven en un concubinato y que aún así tienen hijos. Pues, ¿qué pasa al final? Pues la carne de cañón siempre terminan siendo los niños. La parte más vulnerable, la indefensa. Claro, los que no tienen nada que ver y que son con lo que se chantajea al padre o a la madre. Siempre están en medio de estas problemáticas. Le llaman la violencia vicaria, que uno u otro utiliza al niño para dañar a la otra persona, ¿o es diferente? Sí, es violencia vicaria, hay alienación parental. O sea, es que hay miles de maneras de chantajear a la otra persona con los niños. Pero aquí estamos hablando de la violencia que se ejerce contra los niños. Contra los niños. Contra los niños por parte de los padres, porque no saben, no los toleran, no saben dominar sus frustraciones, su ira, su malestar,
y se desquitan con los niños. Sí, y es la justicia que decimos cotidiana, es lo que día a día sucede dentro de las casas y que los gobiernos, que las legislaturas, pues es difícil entrar. Entonces, pues yo me voy a estudiar más que nada las leyes, qué es lo que hace falta, cuáles son las lagunas para que pueda haber una concordancia cuando ya existe una sentencia, cuando hay un proceso judicial, sobre todo porque en Aguascalientes estamos muy acostumbradas las mujeres a la cultura de la denuncia. O sea, sí vivimos violencia, pero la gente sí denuncia, por eso estamos en un lugar muy alto a nivel nacional, o sea, ya no estamos como antes de que, bueno, los matrimonios ya no se separaban porque pues así es, bueno, está enojado mi esposo, pues ahora me gritó, ahora me pegó, y pues yo aguanto por mis hijos, ahorita ya no. Y es la cruz que me tocó cargar. Sí, así se decía, yo así creo que a todos nos tocó con nuestros mismos padres, cargar, ¿no? Sí. Entonces ahorita ya hay otra cultura, y yo creo que hay un mayor empoderamiento también de las mujeres, y cuando hablo de las mujeres es porque en su mayoría se benefician las mujeres con las leyes que hacemos. Luego me dicen, es que haces leyes para mujeres, y les digo, no, la ley es universal, pero por ejemplo, el porcentaje se refiere más a mujeres, o sea, estamos hablando de un 95% de demandas interpuestas de mujeres, por ejemplo, para pensiones alimenticias, y sí hay hombres que se quedan con los niños, un 5%, y ahí están los números del Poder Judicial. O sea, yo me baso siempre en cifras. En el caso de los divorcios, solo el 5% los hombres tienen a los hijos, por alguna razón. Por alguna razón. Yo conozco dos amigos que tienen a los niños y digo, me reservo las razones de preguntarle las razones por las que los tienen, pero por algo las tienen, ¿no? Sí, y hasta también ya se los quedan los abuelitos, si te fijas, ya estamos hablando de familia extendida, porque ya parece que es un gran compromiso. Ahí estamos viendo las cifras del DIF que nos dicen que hay muchísimos niños que están llegando ahorita a casa DIF, porque pues ya o los maltrataron o los fueron y los abandonaron. O sea, ya de plano, no sé qué está pasando con la sociedad. De verdad hay una severa descomposición en nuestras familias, y me regreso a las cifras. Sí, Aguascalientes es uno de los estados que tiene el mayor porcentaje de cifras de violencia intrafamiliar, de divorcios, inclusive también de consumo de alcohol por parte de las mujeres. La edad temprana de alcohol en las mujeres se da en Aguascalientes, es el número 1, pero en alguna ocasión revisando estas cifras de divorcios, de violencia, te vas a los estados y dices, Chiapas, pues está casi en los últimos lugares, porque no hay cultura de la denuncia. Exactamente. Porque todavía están sometidas las mujeres, incluso las venden, las cambian, a veces por un cartón de caguamas. Ha habido historias terroríficas. Bien, uno es que por un lado dices, la mujer va avanzando, se está empoderando, dice, ya tiene en su mente la cultura de la denuncia. Incluso hay niños que ya pueden marcar. Me decía Michelle Olmos, la directora del C5I, en alguna ocasión que estuvo aquí platicando, que una gran cantidad de llamadas, de denuncias que reciben son de niños y se quedan calladitos, y entonces llegan a la casa y es que lo están maltratando o hay un pleito entre los papás. Entonces ya están respondiendo, ya están entendiendo que hay necesidad de denunciar, y este empoderamiento de la mujer le ayuda a que presente la denuncia y entonces se corrijan esas situaciones de desventaja, de asimetría que tienen con respecto a la pareja. Sí. Y esta ley, ¿qué es lo que busca, Nancy Gutiérrez? Mira, ya existe, o sea, luego yo la checo en redes y todo el mundo dice, es que ya existe. Claro que existe la suspensión de la patria potestad. Para empezar, vamos hablando, la patria potestad es la obligación que tienen los padres de proveer alimentos a los hijos. Alimentos no nada más es la comida, alimentos es salud, es educación, es recreación y demás, ¿no? Entonces ya hay causales por las que puede perder una persona la patria potestad. Sí, la patria potestad es este derecho. La custodia es que tú tengas a tus hijos en la casa. La patria potestad no se pierde. No se pierde.
puedes estar en la cárcel, puedes ser el peor criminal, pero sigues siendo el padre o la madre del niño. Exacto, y cuando salgas vas a tener que cumplir con tus obligaciones. Pero la custodia es diferente, la custodia es quien lo tiene. Sí, y en su mayoría quien lo tiene son las mujeres, Sí. que también hay casos de hombres, porque voy a hablar, por ejemplo, de padre custodio y quiero ser muy general en que cuando hable de padre custodio es padre o madre custodia, ¿no? Padre o madre custodia, sí, porque ahora ya ves que hay que Sí, hablar con sí, no, lenguajes muy y se incluyentes. enojan los hombres, te digo, cuando yo hablo de estas leyes se enojan porque dicen, también a los hombres nos acosan, también a Sí, los hombres. es cierto, y sí. Sí, o sea, y la ley es general, o sea, la ley es muy general, pero en Sí. su mayoría se beneficia a las Claro, mujeres. el artículo 4 constitucional dice, ante la ley los hombres y las mujeres son iguales. Son iguales, somos A la iguales. impartición de la justicia somos iguales. Y entonces tú estás promoviendo, dices, ya existe una ley que sanciona, pero tú estás promoviendo Otras tres causales. otras 3 causales para que se pueda suspender la patria potestad del padre o de la madre. Y causales que suceden, como te digo, en día a día. Porque la estás observando, porque Claro. ya están ya no es un caso aislado. Como Sí, se y dice. no es que yo haga las leyes atrás de mi escritorio, es de que salgo casi todos los días a las colonias y la gente me platica sus problemáticas. Y esta es una problemática en cualquier nivel económico. A veces en el nivel económico Al más que alto va, no puede se ir al habla mucho. campestre Sí, y entre la chorcha en el club, todo el mundo, es que fulanito y que se la sí, sonó y le... o lo viven o conocen a alguien muy cercano o tienen un familiar que la vive, ¿no? Así es. Entonces estamos agregando estas 3 fracciones en donde se tomaría en cuenta la suspensión de la patria potestad cuando se da la sustracción o retención de los menores por parte del padre no custodio. Es decir, te presto a los hijos que te tocan el fin de semana y tú ya no me los regresaste, te fuiste de la ciudad porque ya me peleé contigo y ya no me los quieres regresar. Y en las alertas Amber, Nancy Gutiérrez, aparecen muy seguido niños. Sí. Y dice, lo sustrajo su pareja que le tocaba el fin de semana y no lo regresó. Entonces, ahí está sucediendo otra problemática. Ya de lo que tenía que ser materia civil, materia familiar, se va a lo penal. Este es porque un delito penal. La sustracción de menores está penada de 2 a 4 años de prisión. Y entonces se modificó el Código Penal del Estado de Aguascalientes. Estas fracciones corresponden al Código Penal. Ya en la sustracción de menores ya es un delito. Ya es un delito. Sí. Okay. Entonces, muchas veces no se denuncia, déjame te digo, porque como es una pelea entre particulares, entre 2 personas, pues ya ahí se ponen de acuerdo, está bien si me das la pensión, o si no te la doy, te los regreso, y no se hace la denuncia. Pero sí existen varias denuncias y sí existen muchos casos de que ya se les llevaron a los hijos y ya no los quieren regresar. Ese es un delito. A ver, entonces lo que estás proponiendo son modificaciones al Código Civil. Código Civil. Para que pierda en el padre, el padre, hablando, padre es madre o padre, es término genérico, para que uno de los dos pierda la custodia cuando lo sustrae. Se suspende. En el código se suspende y se hace acreedor a una pena que está considerada en el Código Penal del Estado de Aguascalientes. Si la otra persona, si el padre custodio, padre o madre custodia, hacen la denuncia, pues ya enfrentaría otro tipo de proceso, ya es diferente, pero penal. Correcto, esta es la primera modificación. Esa es la primera fracción. Sí. Otra fracción que estamos promoviendo es la vinculación a proceso cuando el padre no custodio o quien ostenta únicamente la patria potestad tiene una vinculación a proceso por algún delito en contra de sus hijos. ¿Qué delitos pueden ser? Hasta la misma violencia sexual, que aquí en Aguascalientes hay mucho abuso sexual en contra de los menores, y es sí. Hecha por un familiar, por el padrastro, por el tío. A ver, para entender eso, la pareja, vamos a suponer, la señora está divorciada, dicen se junta o vuelve a tener una pareja, un hombre, y esa pareja
violenta sexualmente, comete un abuso sexual con uno de los hijos. Pero ahí ella, ¿cuál sería su...? No, digamos, yo le presto a mis hijos a su papá, ¿no? Para que se los lleve. Y el papá comete un abuso. Exacto, comete un abuso sexual o comete violencia familiar, ya ahí les pegó, ya los mandó al hospital a los niños. Y ahí es cuando aplica. Sí, cuando ya está vinculado a proceso, porque es bien fácil señalar, más no comprobar. Ok, una vez que lo acusa y lo vinculan a proceso y que es sentenciado, porque vinculado es una cosa y sentenciado es otra. Sí, ya hablamos de presunción de inocencia, cuidamos mucho ese tema, pero ya cuando es vinculado a proceso, pues ya ahora sí enfrenta un proceso, porque pues ya el juez ya sabe que hay algo que realmente violentó a sus hijos. Entonces es imposible que tú como mamá o como papá pues le sueltes a tus hijos a una persona que sabes que los va a golpear o que va a abusar de ellos. Y ahí pierde. Se suspende. Suspende. Se suspende. Se suspende. Esto, yo creo que la pérdida no ni siquiera la tenemos contemplada. Nada más que es cuando suspensión. Es suspensión de la patria potestad. Sí. Dime, Nancy Gutiérrez, me viene una pregunta. ¿Y qué va a suceder, por ejemplo, con la manutención de ese menor si el padre está vinculado a proceso? Pues ya de dónde va a venir la proveeduría. No, pues es que de pensiones alimenticias tenemos un problema todavía más grave. O sea, aquí en Aguascalientes, 3 de cada 4 niños de papás y mamás separados no reciben una pensión alimenticia. O sea, es demasiado. Muchísimo. El 75%. El 70 y tantos por ciento no recibe una pensión alimenticia. Estamos hablando de miles de niños en Aguascalientes que no tienen los recursos necesarios para tener una vida digna y que por eso no los llevan a la escuela y que por eso se alimentan muy mal y que por eso andan en la calle. Sí, porque pues no hay suficientes recursos por parte de la madre para poderlos mantener. Me viene a la mente, digo, perdón que me salga un poco del tema, pero quiero darle contexto a esto. Dicen, más del 75% de los niños, hijos de padres divorciados, no recibe la pensión alimenticia. En el caso, y ahí hay leyes que sancionan, se va a la cárcel el que no paga. Sí, ya no prescribe. Por ejemplo, el delito de no pagaste pensión alimenticia no prescribe. O sea, mi hijo puede tener 20 años y si él a sus 20 y tantos dice, pues yo voy a demandar a mi papá. Porque nunca me pagó la pensión. Ahí es retroactivo. Que claro que son procesos larguísimos porque aquí en Aguascalientes son juzgados civiles. Los familiares están saturadísimos y pueden pasar años y no se dicta una sentencia de alimentos. Me lleva a otra pregunta, pero ahorita te la hago sobre el Poder Judicial. A ver, entonces me regreso. Y en el caso de la fracción octava, entonces, la fracción octava del artículo 469 del Código Civil dice, por la vinculación a proceso de la o el progenitor dentro de un procedimiento penal en donde las víctimas sean las o los menores sujetos a su patria potestad. Y entonces te hago la siguiente reflexión. ¿Existe quién va a sostener al niño? Y me dices, más del 70% de los niños no tienen quien los apoye. Pregunto, ¿existe una ley de reparación del daño, una ley de atención a víctimas? El niño es una víctima. Claro que es son siempre las víctimas. Y el Estado tiene un fondo para la reparación del daño. Aquí el daño, ¿quién lo está causando? El señor, no el Estado. Y el Estado no puede reparar ese daño, subsidiar o ayudar. Yo creo que sería insuficiente. No habría fondos. No, hablando de las cifras que existen en Aguascalientes, yo creo que es imposible que el Estado pueda mantener a todos los niños que no tienen esta pensión alimenticia. Entonces, yo creo que se tiene que trabajar desde la cultura, o sea, desde más atrás. Sí, claro, desde la familia, el hablar de responsabilidad y de respeto. Creo que es muy importante el también crear políticas públicas para que se pueda fomentar la cultura de la responsabilidad dentro de una familia.
Híjole, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Es muy difícil. Porque yo cuando estuve en el IAM, yo decía, ¿cómo me meto a la casa o a la mente de la persona? Sí. Tú fuiste la titular. Y es muy complicado, o sea, sí hay programas, pero pues a veces no hay interés de la gente, o sea, también eso queda muy claro, no hay interés de la gente porque mucha gente dice, a mí así me educaron y pues así nací y así me moriré. Malamente. Dicen que la educación se mama en la casa. Claro. Así se dice, se mama y es un término correcto. A la escuela vas a aprender, te dan conocimientos, pero la educación te la dan en la casa. Y la educación tiene un elemento importante que es la formación. Valores, por ejemplo, los valores es también muy amplio. Y ahí es donde tendríamos que trabajar y es muy complicado cambiarle la mentalidad a las personas, porque como bien dices, origen es destino, pues yo nací en una, no sé, en donde se fabrican ladrillos, en una ladrillera y pues veo que mi destino va a ser ladrillero y porque yo no veo más posibilidades o modo de cambio, ni de mi pensamiento, ni de mi estadía. Y las familias así se vienen comportando, y más ahora que son familias de una mamá o de un papá, pocos, pero ya no hay ese núcleo familiar, y entonces tenemos que hacer un trabajo muy, muy intenso, incluidos las religiones, Nancy. También, hablando del conservadurismo, la religión, que la dominante en Aguascalientes es la católica, ya no es un acicate, ya no es un freno y ya no es orientadora de la familia. No, porque antes te asustaban. ¿Te asustabas? O sea, hasta te decían, te vas a ir al infierno si no sé qué. ¿Te estás mintiendo? Sí. Dime la verdad, porque si no te vas a... No, sí. Te daba miedo, no. O sea, antes era a través del miedo en donde pues tú actuabas de cierta manera, ¿no? El correctivo moral, ¿no? El decir, pues si estás mintiendo te va a castigar Dios, y entonces ya ni siquiera tenemos eso. Ya los niños ya no los asustas con nada. Bueno, los asustas si le quitas el teléfono, el Nintendo, sí, o le quitas el cable, eso es lo lamentable. Dime, Nancy, la tercer mi tercer propuesta es por el incumplimiento del régimen de convivencias. O sea, es bien triste porque no sabes cuánto baja el porcentaje. O sea, pueden poner una demanda de pensión alimenticia, que en su mayoría, te digo, son las mujeres. Pero, por ejemplo, las demandas de convivencia, híjole, ya baja al 30%. ¿Qué es eso? No comprendo cómo es la demanda de convivencia. Que el papá dice, ok, nos separamos, sí te doy pensión alimenticia, sí nos dividimos los bienes, pero quiero ver a mis hijos. Entonces, es un derecho. Es un derecho y obligación de los papás, porque si no se genera un vacío de la figura paterna que es súper importante. Se llama la alineación, si es hombre o mujer, y esa figura que forma en ti el padre, que es el soporte, la protección, el opuesto a la madre. Digo, biológicamente somos diferentes y los niños lo necesitan. Claro, porque luego te dicen, no, es que tú eres madre y padre a la vez. No, a veces yo soy madre. Los abuelitos. Claro. O los tíos. Pero el papel de padre solo lo puede hacer el hombre, ¿no? Y pero aquí es la mujer la que no... Fíjate que, por ejemplo, ya está contemplado en la ley, y eso sí, hasta sanciones, para cuando la mujer no deja ver a los hijos al hombre. Pero, por ejemplo, yo acabo de meter hace 2 semanas una iniciativa para que también se sancione a esos papás que ya tienen una sentencia de convivencia y no van y dejan plantados a los niños. ¿Por qué? Porque ya se consiguieron la novia y ya no van y prefieren irse los fines de semana con la novia, sí. Y ya dicen, pues a mí no me limita, ¿no? Entonces ya dejaron plantados a los niños y, como te digo, viene existe un sufrimiento, claro, ese vacío tremendo. No vino por mí. Sí, entonces no había una sanción. Yo acabo de proponer otra iniciativa donde sí exista la sanción para todos esos papás, y no es obligarlos a que quieran a los niños. Nosotros no podemos obligar a ninguna persona a tener un sentimiento hacia otra, pero sí que si ya existe una sentencia que tú aceptaste,
Si existe una Cúmplela. sentencia que tú indujiste a través de una demanda de convivencia, pues cúmplela nada Pero más. aquí, Nancy, le estás abonando al tipo ese. Al tema. Ujú. Pues sí, porque si el tipo se siente feliz andando con otra persona, como sea, bueno, dice, me voy a ir a jugar fútbol. No voy a ir porque este partido es muy importante, y deja al niño plantado, es porque no lo quiere, porque no le nace. Y le dices, pierdes la patria potestad, va a decir, pues qué bueno, ya me ayudaste, pero tiene que mantenerlo. La obligación No, no se esa acaba. obligación debe de ser, o sea, se debe dar. Es que es lo que no entendemos y pareciera que se da la separación, bueno, pues ahí la vemos, qué bonito todo, pero pues ya cada quien sus vidas y la mamá se queda con los hijos. No existe la separación civilizada, no existe, o sea, son pocos, tiene que ser gente madura, muy preparada para que entienda ese proceso, debe ser muy doloroso. Tuve ahora que estás comentando esto de que los niños se quedan esperando, me llamó mucho la atención que en alguna ocasión estaba una jovencita, se arregló y la abuelita le dice, ándale, arréglate porque va a venir tu papá por ti. La hija de padres separados, y la niña se arregló y estaba lista y veía el reloj, pasó una hora y nunca llegó. Dice la niña, me voy a cambiar, mi padre siempre es así. Le rompió el alma a la niña. Yo me sentí mal, dije, ¿qué puedo hacer? Pues estaba ahí invitado, ¿no? Pero dije, ¿qué haces? Qué terrible, imagínate ese impacto para el niño, la niña, Claro, qué tristeza. que tu padre le dijo, ya ves cómo es mi padre. Dijo, no volvió a venir, ya ves cómo es mi padre, porque había quedado de ir por ella. Y él ya se casó, ya tiene otra familia, y eso los daña. Y ¿sabes qué? Esas lesiones en el alma, en el corazón o en tu mente te pueden afectar a futuro cuando te cases o cuando tengas hijos. Claro que sí. Tendrías que ir a sanar ese dolor. Está complicado. Yo creo que los psicólogos deberían de estar llenos, pero tampoco existe esa cultura aquí en Aguascalientes. Porque luego decimos, estás loco. Estás loco. Lo primero que está yendo con el psicólogo, está loco. Sí. Loco. Sí, o sea, y es que te digo, estos problemas familiares son muy frecuentes. O sea, por ejemplo, el tema de la pensión alimenticia. ¿Qué pasa? Pues el papá se desapareció toda la vida del niño. Que se fue por los cigarros. Sí, llegan a edad adulta y el Código Civil dice que nosotros como hijos también tenemos la obligación de darle una pensión alimenticia a nuestros padres cuando ya no pueden trabajar, ¿no? Sí, esa iniciativa me llamó mucho la atención, Nancy. ¿Cómo? A ver, sí, es muy importante que la comentemos. Tal vez muchas personas no lo sepan. En alguna ocasión estábamos charlando en un grupo así familiar no fue familiar, era de amigos, y surgió la polémica. Y digo, es que ahora ya es una obligación, ¿verdad? Sí, es obligación. Mantener cuando el padre no tiene los recursos, ¿no? Cuando no tiene recursos o está imposibilitado a seguir trabajando, o sea, llegan a una edad las personas que ya no pueden trabajar. A llegar a una edad en la que no vamos a poder. Y que te tienen que cuidar y que ahora tú ya vas a ser el bebé que necesita ser cuidado, ¿no? Y también, ¿de dónde sacas los recursos? Pues yo te mantuve toda la vida, pues ahora a mí me toca mantenerte. ¿Quién tendría que demandar ahí, Nancy? El padre, pero fíjate, llegan de Estados Unidos. Pero un viejito, por ejemplo, un ancianito, que luego no saben usar las redes, que no compran el periódico, que a veces no escuchan la radio, pues no está enterado de que existe una ley donde diga, a ver, ayúdame, hijo, ayúdame. Pues, o sea, que sepan los papás que sí es una obligación de sus hijos el mantenerlos ahora, pero mi iniciativa fue en el sentido de que haya reciprocidad. O sea, si tu papá me ayudaste en toda mi infancia, adolescencia, a mantenerme, a darme salud, a darme la educación que yo necesitaba. Un acto humanitario. Claro, o sea, es lo normal, lo que debe de ser. Al menos quienes fuimos educados así. Sí, ahora a mí me toca ayudarle a mis papás. Pero lo que estaba pasando, lo que sigue pasando es que llegan ya grandes,
ya de edad adulta, ya que no pueden trabajar, por decir, de Estados Unidos, regresan, Sí. buscan ahí, no sé, a los hijos, ubican donde están trabajando y de repente el papá que a mí nunca me dio nada, que no conocí, de repente ya me están descontando de la nómina una pensión y tú dices, ¿cómo? ¿Quién es? Porque el papá llegó y demandó. Sí. Entonces, yo lo que en esa iniciativa, claro, es Caray. que exista la reciprocidad en alimentos también, o sea, porque sí debe ser recíproco, no de gratis, o sea, alguien ayudó a que yo naciera, pero nunca se hizo cargo de mí, no lo conocí, y de repente llegan, y de verdad tengo casos. A ver, eso es muy interesante. Voy a poner los dos ejemplos y tú nos orientas. Yo fui criado por mis padres, me alimentaron, me enseñaron a vestirme, a caminar, me llevaron a la escuela, me educaron, me formaron y me hicieron un profesionista o tengo un buen oficio. Vivo bien, digo, cubro las necesidades básicas. El día de mañana mis padres, uno de mis padres, ya murió alguno de ellos, está postrado en una cama y necesita de mi apoyo. Y entonces él me dice, ayúdame, y yo no quiero, porque soy un hombre egoísta. Estoy suponiendo para que lo vayan a tomar. Sí, Como declaración. Qué buena declaración. No, todo lo contrario. Al menos con mis padres. Y entonces mi papá o mi mamá, en el supuesto, va y me demanda, presenta una demanda y dice, quiero que mi hijo me ayude, que me mantenga, que me dé alimento y medicinas, porque estoy malo. Claro. O sea, estoy diabético y ocupo medicamentos. Y entonces llega el juez y le ordena al señor que de su nómina le descuenten como si hubiera un divorcio, es algo similar. Sí. Bien, ahí es equitativo, porque me ayudaron, me formaron, me alimentaron, me dieron durante años. La otra situación, tuve a mis hijos, los vi de 2, 3 años, me fui a Estados Unidos a trabajar, me olvidé de la familia, regreso de 70 años, viejo, cansado, sin dinero, ya no sirvo para algún trabajo, sé que mi hijo tiene una carnicería que le va muy bien y entonces voy y lo demando. Claro. ¿En los dos supuestos procede? No, no debería de proceder en el segundo. Porque no ha sido pasada a pleno todavía esa iniciativa. No ha sido pasada. Pero ya le estoy pidiendo que la pasen. Pero no debería. ¿Cómo crees? No es que justo. Claro que no. Y es que estamos hablando justamente asimetrías de justicia. Sí, se trata. De reciprocidad. Sí. A mí me ayudaste, fuiste buen padre conmigo, yo voy a ser buen hijo contigo. Pero si nunca lo conocieron y existen testigos y hay pruebas que el señor se fue y que nunca se hizo cargo de sus hijos, ¿por qué ahora los hijos se tienen que hacer cargo de él? Dime una cosa, Nancy, tú que estás muy involucrada en estos temas. Un muchacho, y creo que me decías hace un momento que sí, una persona que su padre le dio el apellido, pero no vivió con la mamá, lo tuvo. El muchacho tiene 20 años, dice, y sabe que fulanito es su papá, va y lo demanda por el pago de la pensión y dice, ¿sí procede? ¿Es sí, retroactiva? Sí, claro que sí. Todo lo que gastó mi mamá, ¿me lo vas a tener que dar a mí o a ella? A él, porque ya es mayor de edad. ¿Y la mamá, que fue la que se fletó? No, bueno, ahorita hay otro tipo de pensión, por ejemplo, que se dicta a partir de cada caso, obviamente. Cuando la mamá fue la que se encargó únicamente de estar en la casa, de trabajar en la casa, porque es un trabajo que dime si alguna de las mujeres que yo conozco ahorita se lo quiere aventar. No. Ya nadie se quiere aventar. Es el más pesado. Pero sí hay todavía, como te digo, una gran parte de la población de mujeres que todavía está dentro de la casa y se dedican exclusivamente al hogar y a cuidar a sus hijos. Entonces, ellas tienen el derecho de pedir una pensión para ellas mismas si existe un divorcio, porque mientras el hombre estuvo trabajando, estuvo creciendo profesionalmente, estuvo con el apoyo de la mujer,
comprando casas, comprando terrenos, obviamente tiene el derecho a tener la mitad de los bienes y a tener una pensión alimenticia porque ella no tiene ni la experiencia de trabajar. Sí, porque está en desventaja. Claro. Porque no conoció las herramientas y las habilidades que se ocupan en un trabajo, por estar atendiendo la casa. Es la tarea, yo creo que de los jueces familiares, de ver cada caso, cada situación complejo. Y escuchar a las dos partes. Hace un momento me decías, Nancy Gutiérrez, diputada local, están saturados los juzgados, y voy a esto. El día, si mal no tengo el dato, el día 8 de agosto va a haber un evento en el Congreso, va a estar la gobernadora Tere Jiménez y se va a promulgar la modificación a la Constitución porque se reformaron algunas cuestiones del Poder Judicial. Ha sido polémico, que porque si esa reforma, que porque si desde Palacio, que si no se le pidió opinión al Poder Judicial, que si hubo reuniones, que si no hubo reuniones, pero hay algo muy importante, más allá de esa polémica y esta modificación ayuda a generar y a crear más juzgados, luego de que vemos que están en lo físico, es decir, las instalaciones físicas están, ya no hay para dónde se muevan, y en lo humano, pues no hay suficientes jueces y hay rezagos en la impartición de la justicia, y lo acabas de decir, los juzgados civiles están saturados. Esta reforma considera y contempla mayor número de jueces, de juzgadores. Sí, de hecho contempla 2 juzgados familiares nuevos, adicionales de creación, ajá. Nada más que yo creo que sí hace falta más presupuesto, o sea, en un principio... No se contempló en esta pues reforma, es que no porque sé dicen hasta que dónde les alcance. Que el porcentaje no se movió, dice, te autorizo a que tengas más jueces, pero no te doy los recursos. Es muy ambiciosa esta reforma en cuanto a la creación de nuevos juzgados, de infraestructura, de tener mejores condiciones, porque estás de acuerdo que te vas ahí a la glorieta del Quijote y está llenísimo, no hay dónde estacionarte, la idea es de que se vayan a Ciudad Justicia. Pero habrá una Ciudad Justicia, ¿no? Esta es la que bueno, está tenemos ya la de frente a Calvillo. Frente a Calvillo. Pero son... Bueno, frente al penal. Frente al esas penal, instalaciones. Perdón. A un lado de los Poder Judicial Federal. Ahí existe, yo creo que espacio para que puedan estar. Digo, lo nada más que también la lejanía, ¿no? Esa es la otra, la distancia. En la época del COVID, las personas que tenían las mujeres que tenían que cobrar su pensión, no su pensión, la pensión alimenticia, lo recuerdo muy bien porque me hablaron al menos 3 personas diciendo, oiga, pues hay que ir hasta el penal, los camiones, ¿cómo le vamos a hacer? Yo no voy a contratar un taxi. Sí, está medio pesado. Y entonces logramos a través debo reconocerlo, al licenciado Jacobo Orenday, que está encargado del área de comunicación, le pasamos el tema y dijo, lo resolvemos, y lo comenzaron a pagar en Palacio de Justicia, aquí en la Glorieta, porque la distancia sí implica mucho. Pues para personas que no tienen recursos, que van desde el oriente de la ciudad. Así es. Pero bueno, me refería a que es ambiciosa porque sí trae muchas bondades, o sea, el crear más juzgados de todo tipo, el ampliar las magistraturas, el número de magistrados, pero creo que no alcanza el presupuesto y va a ser gradual cada año. O sea, en un principio nos planteaban un 4% como techo presupuestal, sí. Esa fue la primera propuesta. Y al final, pues yo creo que sí dijeron, no le ajustamos tampoco en gobierno y quedó en 2.3. 2.3. Hablando con el magistrado presidente, ellos ahorita tienen el 1.95. Por eso yo digo que es ambiciosa, porque el presupuesto, que así en pesos, no te puedo decir cuánto es esos porcentajes,
pero yo creo que sí va a faltar. Se supone que cada año se va a ir ampliando el presupuesto para lograr las metas Se va a ir tan altas escalando que se hasta pusieron. llegar al, Sí. al 4%, que es lo que ellos observan que se requiere. A mí la verdad, lo primero que me llamó la atención fue el abrir más juzgados familiares, que Sería lo primero. sí, y qué es lo que te digo, es la justicia cotidiana. O sea, yo creo que todos hemos pasado por algún juicio o algún familiar lo está viviendo, tiene una demanda de pensión alimenticia, se divorció, o algún conocido, pero sabemos de personas reales y de muchas que están viviendo un proceso así. Entonces, multiplícalo por toda la ciudadanía. O sea, la saturación es extrema, tardan años a veces en dictar una sentencia Sí. de alimentos, y dices, bueno, y mientras estos 2 años que se tardaron en ponerle una pensión, ¿qué hizo la mamá? O sea, ¿qué hizo con sus niños? Hizo maravillas, se puso a trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo estuve candidata en el distrito 16, acá en Guadalupe Peralta, Norias de Paso Hondo, yo me acuerdo, pues trabajas todo el día, tocas casas. Yo me acuerdo que tocaba casas por la mañana y salían niños, te abrían los niños de 5, de 4 y de 2 años. Y tú decías, ¿y tu mamá? No, no está trabajando. ¿Y quién te está cuidando? Nadie. Yo, el más grande decía que él. Y yo decía, ¡ay, caray! Yo dejo al mío cuidando a uno y no sé qué le hacen a la casa, me queman la casa. No, es que hay cuadros como esos que se repiten en una casa sí, una casa no, una casa sí y una casa no, porque las mujeres salen a trabajar. Por eso es importante la celeridad en todos estos casos, que haya juicios orales ya en lo familiar. Y ¿En eso lo familiar aceleraría. sigue siendo por escrito? Todavía, porque no existe la infraestructura, porque no hay salas No hay de salas. oralidad. O sea, ahorita únicamente están en lo penal. Y son salas que son caras, porque tienen que tener un circuito cerrado, Sí, porque tienen que tener sí. cámaras, se tiene que grabar, y pues todo eso cuesta. Todo cuesta, lamentablemente todo tiene un costo. Entonces tendríamos 2 juzgados más del área civil, tal vez serían de lo primero que implementarían. Esperemos que sea de lo primero. Eso ya depende del Poder Judicial. Sí se va a publicar el día 8, ¿verdad? Sí, Ya, tengo entendido que sí. La próxima semana. Ajá, y empieza a correr tiempo para el nombramiento de los magistrados, y a partir de ello, pues yo creo que con una mesa y con el Poder Judicial tendrían que ver qué es lo que realmente importa, lo más Pues ellos necesario. lo saben, ¿no? ¿Dónde les aprieta juzgados. el calzado? Y es que no nada más es el juez, es todos sus secretarios de acuerdos. Es el secretario, no, es un juez, no es una sola persona, es todo lo que está en torno a él. Sí, es mucho presupuesto, Claro. la verdad. Está al pendiente del programa Beatriz Cancino, Felipe Martín del Campo, Luisito Salazar. Felipe Martín del Campo dice saludos a ambos, muchas gracias. Gracias. José Camacho también al pendiente, Lizuyi Esparza al pendiente, Julius Aguilar dice saludos a los dos, a seguir dándole con todo. Lupita Anaya está viendo el programa, Antonio Organista al pendiente del programa, B. Pancrichelo segundo dice, ojo, no solo los hombres, también muchas mujeres violentan y secuestran a los hijos porque solo sus leyes se basan en los padres y no en lo general. Son universales. La ley es universal, nos dice la diputada. Julius Aguilar dice entonces, de acuerdo a que el gobierno no tiene el suficiente dinero para ayuda a los niños en cuanto a la manutención, si se conoce en dónde existe la falla, entonces hace falta voluntad de hacer las cosas. O sea, si se sabe. Y dinero. Antonio Organista, un tema muy interesante, saludos a ambos. Rodríguez Pérez Tello está al pendiente del programa. Felipe Martín del Campo dice, ¿qué pasa cuando la madre se va de la ciudad, no manda lana y no ve a los hijos? A demandarla. Claro. Sí, hay mamás que también se van, sí, son las menos. Sea, hay casos de todo tipo.
Te digo, o sea, sobre todo los que ahorita ya se da mucho de, se los dejan a los abuelitos. Es Ni bien tú te hiciste clásico. caso, ni yo. Ahí te dejo a la Entonces, Bendy. sí, ay, mamá, me lo cuidas y vámonos. Hago mi vida y ya Conocen hice un otra muchacho y se familia. desentienden. Lupita Naya dice, muy buen contenido, ojalá se apruebe esa iniciativa para apoyar a los niños que están en esa situación. Luisito Salazar dice, saludos ingeniero y saludos a la diputada, felicidades por el programa. Muchas gracias al regidor Luisito Salazar, que además ha sido muy atento con nosotros, ha estado al pendiente, bueno, más que de nosotros, de las personas que nos buscan para que se resuelva algún problema. Ayer resolvió, tengo entendido, falta de agua, algunas casas que tenían carencia de agua en la barranca, está al pendiente. Nancy, este tema duele mucho porque vemos que nuestra sociedad sigue teniendo, pasan los años y sigue creciendo al parecer estos problemas de los divorcios, de la violencia, de los niños maltratados, y yo creo que ustedes como diputados quisieran hacer y hacer leyes, y bueno, aquí está una prueba, hacer leyes y no hay suficientes recursos, los juzgadores pues también quisieran tener más salas y más personal. Nos enfrentamos a carencia de recursos, pero fundamentalmente a carencia de valores y a carencia de educación y de orientación entre las nuevas generaciones, entre los Sí, de padres. hecho yo siempre que voy a las colonias les pongo un ejemplo. A ver, nosotros les exigimos mucho a los gobiernos, pero ¿qué pasa cuando los niños andamos en las calles y los niños andan a las 12 de la noche jugando en la calle? Y les digo, ¿de quién es la Sí, responsabilidad aquí? Y toda la gente al unísono me dice, de los papás. no hay otra, Claro, y al no hay último otra. terminamos culpando al gobierno porque ya se acercaron al muchacho que vende droga No, y ya los niños la probaron. somos nosotros los papás. Claro que sí. También es parte fundamental en el crecimiento, en la crianza de los niños, que nosotros estemos al pendiente de cada uno de ¿Dónde ellos. andas? ¿Con quién andas? ¿Cómo vienes? ¿En qué condiciones vienes? Digo, son preguntas u observaciones fundamentales. El muchachillo se va y regresa a la 1 de la mañana y tú, ¿ya llegaste? Sí, bueno, ¿qué andabas haciendo a la 1 de la mañana? Vienes oliendo a cigarro, vienes alcoholizado, drogado, o llegan con objetos. Es que un amigo me regaló un estéreo, pues, te lo robaste. ¿Quién O sea, regala ahorita? ¿quién regala? Estos temas debemos de estar muy al pendiente, muy atentos. Yo quiero pedirte, Nancy, si tú estás de acuerdo, que una vez que tus iniciativas sean aprobadas, ¿qué te dicen tus compañeros del Congreso? Porque luego tienen que socializarla, tienen que pasar por las Sí, comisiones. se va a las y se van. comisiones y normalmente fíjate que todo lo que tiene que ver con familia y con niñez, pues sí, todo pasa mientras estén No, bien hechas las iniciativas, sí, porque claro, luego claro. sí nos mandan unas que decimos no, o no hay congruencia con lo federal, o esto es procedimental y nosotros no, porque ya tenemos el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que entra en vigor hasta 2027, pero pues que nosotros tenemos que respetar y no legislar en esos temas. Así hay un código que se fue promulgado, ¿verdad? Sí, Pero duró tiene años, vigencia para entrar. a 2000, 2027. estamos en el 23. Es- Fue como el código de, bueno, el penal, ¿no? De la justicia, ¿cómo le llaman? Código Nacional de Código. Procedimientos Civiles. Pero cuando se implementó el penal, ay, tiene un nombre. Código Penal Nacional, ¿no? Sí, Ese. pero que ahora ya es oral, ¿no? Antes no era, ahora ya todo es oral. El nuevo sistema El de nuevo. justicia penal. Penal acusatoria, ajá. sí, donde prevalece el principio de presunción de inocencia. También duró 4 o 5 años para que se implementara. Sí, sí, la verdad es Y que este se va hasta el 2027. sí, Código estamos atados Nacional de manos. de Procedimientos Civiles. Civiles. Y por ejemplo, el tema de las pensiones alimenticias, todo el mundo dice, mete una reforma, pero sí la metí. Fue la primera que metí porque sí dije, híjole, este es el problema de los principales aquí en Aguascalientes. Pero fíjate que sí tocábamos como el tema del procedimiento. Entonces no pasó por lo mismo, o sea, no hay Porque ya manera, no hay manera, sí.
A ver, Nancy Gutiérrez, una pregunta, si me regalas 2 minutitos. No recuerdo, estábamos haciendo un programa y surgió el comentario de la 3 de 3 de los padres que no iban a poder tener, creo que era la 3 de 3, no la aprobaron, ¿verdad? La 3 de 3. Se aprobó una en un principio, pero la queríamos mejorar todavía, y los municipios, 6 municipios del interior mandaron su negativa, como es una reforma constitucional. Sí. Se tiene que enviar, cuando ya se aprueba en el pleno, a opinión de los municipios. Sí, que tiene que haber una mayoría, como fue con la reforma al Poder Judicial. ¿Y 6 no quisieron? 6 no, y los demás se aventaron la positiva ficta, o sea, no contestan. Al no contestar se queda en positiva. Sí, pero la verdad es que… O sea, 6 no aceptaron. Ajá. Y 5 se quedaron en positiva ficta. O sea, nadie dijo nadie esta boca es mía. tuvo el interés. A ver, porque aquí hay, perdón que te interrumpa, Nancy, esta 3 de 3 contiene el que aspire a ser candidato, que sea un padre que adeuda pensión, incluya, no pueda ser candidato, ¿sí? Ya trae, la verdad es que se hizo en lo federal y ya se hizo con muchos delitos, o sea, yo les decía, ya no es 3 de 3, es como 10 de 10. Sí. Pero sí, o sea, la esencia de esa iniciativa era de que no fueran violentadores políticos, violentadores familiares, abusadores sexuales, más que nada se hablaba de eso, deudores de pensiones alimenticias. ¿Y no pasó? No, pero aún así tenemos la federal, que es con la que nos vamos a escudar. El argumento de los municipios, porque pareciera que fue un machote el que enviaron esos 6 municipios. ¿Alguien lo operó? Claro, hablaba de que les parecía inconstitucional porque los magistrados ya traían varios requisitos. Y dices, caray. Pero, ¿qué tiene que ver eso? No pues yo lo siento como que al momento de nombrar a algún magistrado quieren proteger a alguien que se va a nombrar, pues vamos a estar como muy… Tiene dedicatoria. Pues es lo que yo veo, o sea, vamos a estar muy atentos a los perfiles que nos manden, porque si alguno trae cola que le pisen, no lo vamos a votar. ¿Cuándo se van a presentar son ternas o quintetas? Ternas. Ternas las envía Palacio de Gobierno, la gobernadora, y ustedes lo aprueban. Sí. Nosotros decidimos cuál de los 3. Y ahí es donde van a estar Vamos muy a examinar, observantes. Claro que sí. ¿Quién trae ¿Hay sentencias? una 3 de 3 federal? Hay una 3 de 3 y la verdad es que nosotros la habíamos mejorado muchísimo, y ahora sí que humildemente, porque en la 3 de 3 federal el Senado únicamente hace el cambio a un artículo constitucional en donde dice que cualquier persona no podrá no podrá tener un cargo público o va a perder sus derechos si tienen esa lista de cuestiones, ¿no? Porque no todos son delitos. Y nosotros nos fuimos también a las leyes secundarias, vamos a ponerle candadito a cada ley secundaria, a todos los cargos constitucionales, es decir, hablando de diputados locales, hablando del titular de derechos humanos, hablando de la fiscalía, hablando también de los magistrados y de los secretarios de Estado. Entonces nosotros reformábamos, aparte de la Constitución, todas estas leyes orgánicas para que pudieran tener ya esos candados. Armonizar todo, claro. Si no te sales por alguna de las leyes secundarias, ¿no? Sí, exactamente. Promueves entonces un juicio de amparo y por ahí te vas. Dijimos, vamos a detenerlos desde cada una de las leyes, o sea, y les vas subiendo y vas a tener otra vez el candado, y te vas a lo federal y otra vez tienes el candado. Entonces, eso fue lo que tratamos de hacer. Sí le pusimos una excepción que luego ya hubo mucha controversia ahí en el pleno, porque el PRD no la quiso votar a favor, porque poníamos la excepción de que si ya habías cumplido tu sentencia por cualquiera de estos delitos, pues ya no te aplicaba a ti la 3 de 3. Pues es lo lógico, ¿no? Claro, o sea, no se puede juzgar a una persona. Claro, o sea, por yo ya un mismo le pagué delito a la 2 veces. sociedad lo que me demandó. Claro. Y lo cumplí, ya no hay problema. Ya cumpliste tu sentencia y ya estás libre. Y pues en derechos humanos también, obviamente, tienes que cuidar ese tema. Sí. Entonces nosotros la cuidamos mucho. Fueron
te puedo decir, yo creo que un año de análisis, de Pero debate. ¿el PRD quién está nada más? Cuauhtémoc Escobedo. No, fueron algunos diputados, no los quiero quemar. Temo Ok. no, Temo sí la votó a Es más favor. progresista. Sí, Temo sí se fue con nosotros. Pero sí varios, Ah, ya sé quién es. cuatro, Sí, cuatro sí, diputados sí, no la sí, sí. votaron a favor. Y dijimos, bueno, está bien, aún así pasó, pero pues ya nos topamos con este mensaje de los municipios, que qué tristeza me da, y que algún Pues día sí. los estaremos llamando para que nos cuenten. Pues yo creo que finalmente voy a invocar a Andrés Manuel López Obrador, que dice, pues el Tribunal del Pueblo los juzgará. Sí. Y yo creo que es la sentencia más alta que puede existir, la del pueblo, ¿no? Cuando te dicen, ese violentador, y mira en dónde está. Sí, es la parte, o sea, para mí es fundamental, más que el feminismo el trasfondo que traía, también el dignificar el servicio público, Rodolfo. Claro, Nancy, porque le exiges a la sociedad, pero no le exiges a sí mismo. Dices, yo te pongo las leyes, las reglas y del juego. Ah, pero en mí no aplican, porque estás haciendo leyes para juzgar a hombres y mujeres, pero de allá de la sociedad, del pueblo. Pero aquí no me las pongas. Sí, luego llegan a cargos súper altos con una colota que les pisen, Sí. y esto, ¿por qué me va a representar a mí esa persona que trae un sinfín de delitos, Coincido de sentencias? totalmente contigo, Nancy. Yo creo que, bueno, no se trata de andar quemando a las personas, pero de hecho hay una página en Facebook que se llama Quemados Aguascalientes, y yo creo que ahí habría que subir esos Perfiles. a esos perfiles, y nosotros pues en la medida del conocimiento que tengamos pues también lo haremos público. No es limitar su derecho al trabajo, pero sí cuestionar, decir, pues no me vengas a mí a hablar de probidad y de justicia cuando tú eres una persona que atrás tienes el closet, como luego dicen, llenos de cadáveres. Sí, son cargos honrosos, de los que debiéramos Cargos estar orgullosos. honrosos, exactamente, coincido contigo. Nancy Gutiérrez, muchas gracias que nos acompañaste al espacio de Diálogo Franco. Entonces, queda la invitación, tú nos dices si quieres, si aceptas continuar luego en otras charlas. Estos temas son muy importantes, a la sociedad le interesan, debemos de visibilizarlos y debemos de actuar en consecuencia. Nosotros desde nuestras diferentes trincheras tenemos que ayudar, contribuir, colaborar para que nuestra sociedad, nuestras familias mejoren día a día. De nosotros depende, es granito por granito, y como dices, el gobierno no tiene la varita mágica, el cambio está en nosotros, no hay de otro. Sí, yo espero que la primera sesión del periodo ordinario que viene se esté aprobando la ley de periodistas, de protección a periodistas La y de personas septiembre defensoras de derechos humanos. es la que presentó Leslie. Leslie y que y yo, el gobierno, Leslie y yo en conjunto la presentamos. es correcto. Sí. Aquí estuvo Leslie, por cierto, estuvimos platicando sobre esa ley. Sí, las dos ahí estuvimos trabajándola en conjunto. También viene la... ¿Sí la van a aprobar? Sí, claro. Bueno, en eso estamos. Espero que todos jalen. Porque también me decían que va a presentar Quique de la Torre una iniciativa desde Palacio. Pues esperamos verla. La verdad es que habían dicho que la iba a presentar. Yo no la conozco. Que él contempla en su propuesta, contempla también el capítulo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. O sea, en un capítulo lo contempla. Ah, ok, pues esperemos y ojalá se pueda Falta mejorar todavía. Sí, falta de comunicación. Y también la ley de protección para personas migrantes, las que vienen de paso, que es muy importante también aquí en el estado, que es una problemática que vemos a diario en las viviendo, esquinas. ¿verdad? Sí. Ya lo estamos viviendo. Entonces sí es indispensable también trabajar en los derechos humanos. ¿Esa la van a votar humanos. Próximamente? Sí, son de las que tenemos más próximas. Sí, iniciamos... Sí. 15 o 16 de septiembre, más o menos. 15 o 16 de septiembre, después del grito. Sí, ahí estaremos ya en el pleno votando iniciativas. Ojalá y platiquemos, la iniciativa de ley de migrantes, ¿es tuya? Es mía, la hice en conjunto también con el diputado Juan Luis de Asientos, sí. Juan Luis Jasso,
porque pues él es el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, yo pertenezco también a esa comisión, y le dije, oye, a mí también me interesa darle dignidad a estas personas, y pues la trabajamos en conjunto también. Sí, eres la secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios. Sí, presido la de Gobernación. Y presides la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que es la buena, ¿no? La del 8 de agosto. Batallosa, muy batallosa, porque luego hay que pedir opiniones y esperar, y es mucho trámite. Si hubo foros, dime, de consulta. Yo no estuve. Dicen que no. Yo no estuve, o sea, yo presente no estuve. En los que dice que se hicieron en la Universidad Autónoma, dicen que hubo foros, sí. Yo no estuve presente, a mí me la presentaron hasta después, y pues sobre todo yo pensé como objetivo las ventajas que traería a estos juzgados, a esta celeridad de la justicia. Urge, Nancy Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos, diputada del Partido Acción Nacional, Nancy Gutiérrez. Gracias a ti, Rodolfo. A usted que nos está escuchando y nos están viendo, le hago una atenta invitación si nos comenta Ana, me quedé pensando en Ana Gómez, estuvo en esta semana la diputada. Ya va a ser su cumpleaños también. ¿Ya va a ser su cumpleaños? Sí. Pues aquí nos va a festejar con Ana Gómez. No, Andrea Gómez nos presenta en dónde puede usted encontrar la diferente información que tenemos disponible para usted. Si me lo permiten, se lo presentamos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes ventanas de comunicación, como lo es nuestra página web rodolfofranco.com. En Facebook estamos como Rodolfo Franco Informa, en X como @RFinforma, en Telegram como Rodolfo Franco Informa, YouTube como Rodolfo Franco Informa, Instagram como Rodolfo Franco Informa, en TikTok como @RF_Informa, y también te puedes unir a nuestro grupo de WhatsApp Rodolfo Franco Informa, donde te vas a enterar de las noticias más. Bien, entonces ya sabe, ya no estamos en Twitter, ahora estamos en la página X. No es la de la señora Xóchitl. ¿Tú estás con Xóchitl, verdad? Sí. Yo creo que todo el PAN. Todo el PAN está, todo el PAN está con Xóchitl. Bueno, solamente me resta entonces hacerle una atenta invitación para que nos siga en el próximo programa en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.